Bárbaro. Gracias, Dardo. Albina hoy no va a estar, así que vamos a hacer tres son para comenzar. Om, Om, Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy no, hoy el sábado que viene, Dios mediante, no va a estar Albina con nosotros. Vamos a continuar desde la página 407, la lectura del día de hoy. Van a ser 4 páginas y un poquitito más porque tiene mucha relación y continuidad, así que no era oportuno cortarlo. Así que mirome en mano, los que quieran ir anotando cositas. Este, por suerte los que lo ven por YouTube después retroceden, me consta, y vuelven a escuchar ciertas cosas. Como dice el Zairán Marco Erice, como dice Marco, hoy vamos a tener eh, prescriptivo y descriptivo el texto de hoy, así que vamos a tener bastantes términos no muy usuales para muchos, así que después con la ayuda de todos los presentes vamos a desentrañar la lectura del día de hoy, que es muy importante porque va a hablar del pranayama y de enfermedades físicas y psíquicas, así que muy importante, muy interesante, más que importante también. Sairan, comenzamos. Sobre los siddhis o poderes naturales, sobrenaturales. Esto es lo que quedamos por leer el sábado pasado. Ahora te explicaré el método para alcanzar todo lo alcanzable, por medio de los siddhis o poderes sobrenaturales. Es indiferente para el sabio que posee autoconocimiento, pero los ignorantes los consideran deseables. Las personas que buscan la sabiduría deben evitarlos a toda costa. El éxito de nuestras empresas depende de 4 factores: el tiempo, el espacio, la acción y los medios que han intervenido en ella. De estos 4, la acción es lo más importante porque todos los resultados dependen de la acción o esfuerzo que pongamos para conseguir una cosa. Algunas prácticas, aunque son equivocadas, pueden obtener resultados positivos y en manos de discípulos inmaduros pueden hacer mucho daño. A esta categoría pertenecen las pastillas, ungüentos y fetiches, así como los talismanes, drogas, fórmulas mágicas y diversas mortificaciones que persiguen el mismo resultado. La creencia en que la mera residencia en un lugar sagrado como Srisaila o Meru nos puede otorgar la perfección espiritual también es un pensamiento erróneo. En relación con la historia de Shikidvaja, voy a explicarte ahora la técnica del pranayama o control del prana y los resultados que se obtienen con ella. Escucha con atención. Para comenzar, uno debe abandonar todas las costumbres y tendencias que no tienen relación con lo que uno pretende conseguir. Después es preciso aprender a cerrar las aberturas del cuerpo y a dominar las diferentes posturas o asanas. La dieta alimenticia debe ser apropiada, tal como indican los preceptos de las Escrituras. La conducta recta y la compañía de los santos también son esenciales en esta empresa. Si después de cultivar estos pasos previos uno se sienta cómodamente y practica pranayama por algún tiempo, sin permitir que la ira o la ambición u otras emociones le distraigan de su objetivo, puede controlar eficazmente la fuerza vital o prana. Todas las cosas dependen del movimiento del prana, desde el gobierno del mundo a la liberación total. Y por consiguiente, todas ellas pueden ser alcanzadas por medio de la práctica correcta del pranayama. Y ahora el subtítulo es sobre el pranayama. En lo más profundo del cuerpo hay una nadi llamada antravestika, de la que surgen o confluyen otras 100 nadis.
Existen todos los seres vivos, hombres, demonios o dioses, pájaros o mamíferos, gusanos o peces. Permanece enrollada en la fuente vital de todos los seres. Está en contacto con todos los conductos del cuerpo, desde la cintura a la coronilla. En el interior de Sanadi habita el poder supremo que se conoce como Kundalini, precisamente por estar aparentemente enroscada sobre sí mismo. Es el poder supremo de todos los seres y el que pone en movimiento a todo lo demás. Cuando el prana, o fuerza vital, que está en el corazón, Hridayam, alcanza la sede de la Kundalini, surge en nuestro interior la conciencia de los elementos naturales, y cuando la Kundalini se abre y se pone en movimiento, surge la conciencia en el interior del cuerpo. Todas las demás nadis o conductos de energía están enlazados con la Kundalini, pues esta es la verdadera semilla de la conciencia y del conocimiento. Acá hago un breve corte porque charlamos antes con Raúl, lo busqué en Google y según el Ayurveda hay 72.000 nadis, que son canales a través de los cuales fluye el prana. Seguimos. Todas las demás nadis o conductos de energía están enlazados con la Kundalini, pues esta es la verdadera semilla de la conciencia y del conocimiento. Rama preguntó a este respecto: si la conciencia infinita es indivisible, ¿cómo aparece esta Kundalini y se manifiesta en los seres como conciencia? Vasista respondió: lo único que existe en todas partes y en todo momento es la conciencia infinita, pero esta conciencia se manifiesta de diversas formas. El sol brilla en todas partes, pero en los espejos adquiere una reflexión especial. Del mismo modo, la conciencia infinita parece perdida e inexistente en algunos seres, claramente manifestada en otros, y en la cumbre de su gloria en unos pocos de ellos. Sea cual sea su aspecto o apariencia, la conciencia es conciencia y nada más que conciencia. Como el espacio, esté donde esté, solo es vacío. Ni uno ni otro pueden sufrir cambios. Los 5 elementos materiales también son conciencia y eso es lo que tú ves con tu propia conciencia, como si estuvieras viendo en tu interior un objeto distinto a la conciencia, del mismo modo que una sola lámpara puede encender otras 100. Por un movimiento imperceptible del pensamiento, esa realidad que es la conciencia parece transformarse en los 5 elementos materiales y en el propio cuerpo. Del mismo modo, esta conciencia se transforma en animales, minerales, la tierra y lo que hay en ella, el agua y todos los elementos. De modo que el mundo entero no es otra cosa que el movimiento de la energía en la conciencia, que unas veces se manifiesta como consciente y otras como inconsciente e inerte. Como el agua expuesta a un viento frío se congela y adquiere la solidez del hielo. Así aparece la naturaleza y todas las cosas que la constituyen. Pero todo esto no es más que un juego de palabras, un discurso figurado sin contenido sustancial alguno. ¿Es frío el hielo y caliente el fuego? También podríamos decirlo al revés. Estas diferencias solo revelan un carácter oculto que se expresa con pensamientos y con palabras convencionales. El sabio investiga la naturaleza de esas convenciones, ya sean patentes o latentes, buenas o malas. Esa es la indagación eficaz. Las argumentaciones vanas, las argumentaciones vanas son como dar golpes al viento. Las vásanas, o tendencias latentes, producen seres insentientes e inertes. Los caracteres o condicionamientos patentes producen animales, seres humanos, etc. En alguno de ellos se dan condicionamientos muy densos que conducen a la ignorancia. En otros, esos condicionamientos o tendencias aparecen atenuados y permiten alcanzar la liberación. La diversidad de las criaturas solo es debida a estos condicionamientos o vásanas. El árbol cósmico conocido como creación,
cuya semilla es el primer pensamiento formal o primera forma pensada, tiene muchas ramas y aspectos diversos, y sus frutos son el pasado, el presente y el futuro. Los 5 elementos que forman el árbol de la creación brotan por su propia voluntad y cesan también por decisión propia. Por su propia voluntad se diversifican y se multiplican o se unifican y se sosiegan por sí solos. Kundalini funciona en este cuerpo de los 5 elementos materiales como prana o fuerza vital. Esta misma Kundalini se conoce con diversos nombres como tendencias o vásanas, mente o chitta, movimiento del pensamiento o manas, entendimiento o buddhi y sentimiento del ego o ahankara, puesto que es la suprema fuerza vital del cuerpo. Como apana, está fluyendo constantemente hacia abajo. Como samana, reside en el plexo solar. Y como udana, esta misma fuerza vital se manifiesta en el exterior. Estas fuerzas equilibran el sistema. Si el empuje de la pana es excesivo y no contenemos su fuerza descendente como un esfuerzo adecuado, se produce la muerte. Del mismo modo, si el empuje de udana es excesivo y no lo contenemos debidamente, también puede ocasionar la muerte. Si controlamos el movimiento del prana de modo que no vaya ni arriba ni abajo, se produce un estado de equilibrio estable y todas las enfermedades se superan. Repito, si controlamos el movimiento del prana de modo que no vaya ni arriba ni abajo, se produce un estado de equilibrio estable y todas las enfermedades se superan. Si las nadis secundarias funcionan de modo imperfecto, se producen trastornos menores de la salud, pero el desequilibrio de las nadis principales provoca enfermedades graves. Entre paréntesis, había leído acá también que la Ayurveda considera que hay 3 nadis principales: Sushumna, Pingala, Ida. Repito, si las nadis secundarias, recordemos que hay 72.000, funcionan de modo imperfecto, se producen trastornos menores de la salud, pero el desequilibrio de las nadis principales provoca enfermedades graves. En este punto, Rama sintió curiosidad por el tema. ¿Qué son las vyadis y qué son las adis? ¿Y en qué sentido influyen en la degeneración física del cuerpo? Te ruego me aclares este punto. Vasista respondió lentamente, y acá viene el subtítulo sobre las enfermedades físicas y psíquicas, que es lo último que vamos a leer hoy. Las adis y vyadis son las fuentes del sufrimiento. Su control significa la felicidad y su cesación completa es la liberación. Algunas veces surgen juntas, pero casi siempre las unas suceden y son causa de las otras. Lo que conocemos como vyadi son las enfermedades somáticas y las perturbaciones psíquicas es lo que conocemos como adi. Ambas están provocadas por la ignorancia y la maldad y finalizan cuando se alcanza el autoconocimiento o conocimiento del ser. La ignorancia provoca la falla de autocontrol que permite que seamos agredidos por los gustos y los disgustos, por los deseos y las ambiciones. Estos pensamientos acentúan la ilusión y dan lugar a los trastornos psíquicos o ADI. Las enfermedades somáticas son causadas por la ignorancia y su consiguiente falta de control mental que induce a unos hábitos de alimentación inadecuados y perniciosos. Las acciones irregulares e inoportunas, las costumbres poco higiénicas, las malas compañías y los malos pensamientos son también causas de enfermedades físicas. Se producen por el debilitamiento de las nadis, que provoca una obstrucción o excesiva fluidez de las mismas, perturbando el curso normal de la fuerza vital. Las enfermedades también pueden ser causadas por factores malsanos externos.
pero todo ello está determinado por los resultados de las acciones pasadas, recientes o lejanas en el tiempo. Todos estos trastornos físicos y psíquicos surgen de los 5 elementos materiales. Ahora voy a explicarte cómo cesan. Las enfermedades somáticas pueden ser leves o graves. Las primeras se originan por causas externas, las segundas suelen ser congénitas. Las primeras pueden curarse por remedios corrientes y adoptando una actitud mental adecuada, pero las enfermedades graves, como los trastornos psíquicos, no pueden curarse sino por el autoconocimiento. Lo mismo que la serpiente que vemos en la cuerda enroscada solo muere cuando vemos la cuerda como una cuerda verdadera. El autoconocimiento pone fin a todas las dolencias psíquicas y somáticas. Las enfermedades físicas que no tienen un origen psicosomático pueden tratarse con medicamentos, oraciones y una acción correcta, al igual que con baños medicinales. Pero todo esto ha sido bien explicado en los tratados de medicina. Rama preguntó entonces: te ruego que me expliques cómo nacen las dolencias somáticas de los trastornos psíquicos y cómo pueden tratarse sin medicamentos. Vasista continuó su explicación de este modo: cuando sufrimos gran confusión mental, no podemos encontrar con claridad nuestro camino. Incapaces de ver la solución que tenemos delante de los ojos, tomamos un camino equivocado contra nuestro propio interés. Las fuerzas vitales se agitan intensamente por esta confusión y fluyen sin control por los nadis. Como resultado de este movimiento caótico, algunas nadis reciben muy escasa energía y otras se obstruyen por un exceso de prana. Entonces se producen trastornos en el metabolismo, indigestión, hambre excesiva y otras disfunciones del sistema digestivo. En estas condiciones el alimento que ingerimos se transforma en veneno. El proceso natural del alimento en el cuerpo se altera gravemente y produce trastornos físicos de distinta gravedad. Por consiguiente, los trastornos psíquicos, como la confusión mental, puede producir enfermedades psíquicas. Lo mismo que una purga puede mover los intestinos, ciertos mantras, como ya, ra, la, va y otros, pueden remediar los trastornos psicosomáticos. Otras medidas para curar estas alteraciones son las buenas acciones y el servicio a los santos, etc. Pero por estos medios, la mente se purifica y el corazón se llena de alegría. Las fuerzas vitales fluyen por los nadis sin obstrucción. La digestión se normaliza y las enfermedades se superan. Las buenas acciones, dice, ¿eh? Por la práctica del puraka o inhalación, si la kundalini que reposa en la base de la columna vertebral está quieta y mantiene el resto del prana en equilibrio, el cuerpo permanece firme y tranquilo. Cuando las nadis se calientan por medio de la retención del alimento o kumbhaka, la kundalini sube. Repito, la kundalini sube verticalmente y su energía se extiende por todas las nadis del cuerpo que se purifican y desprenden luz y calor. Entonces, Perdón, Horacio, sí, perdón, retención del aliento. dale, a ver dónde me equivoqué. Gracias por... No, creo que retención del alimento, creo que dijiste. Perdón, muy bien por la observación, gracias. Repito, gracias. Cuando las nadis se calientan por medio de la retención del aliento o kumbhaka, la kundalini sube verticalmente y su energía se extiende por todas las nadis del cuerpo, que se purifican y desprenden luz y calor. Entonces el yogi puede trasladarse por el espacio. Cuando por la práctica del rechaka o exhalación, la kundalini asciende por la Brahma Nadi y alcanza el punto llamado Vadasanta y se mantiene allí durante una hora,
El yogi ve a los dioses y a otros seres puros que se mueven en el espacio. Y terminamos con este diálogo. A este respecto, Rama preguntó, ¿cómo es posible a unos ojos mortales contemplar a los seres celestiales? Vasista respondió, ningún mortal puede ver con ojos físicos a estos seres celestiales, por supuesto, pero con el ojo de la inteligencia pura pueden ser vistos como en un sueño y pueden satisfacer nuestros deseos. La visión de estos seres celestiales no es distinta que la de los sueños, excepto por su duración más prolongada. Si después del rechaka somos capaces de sujetar el prana en el Svadhyanta durante cierto tiempo, este prana puede entrar en otros cuerpos cercanos. Esto es un poder inherente a la fuerza vital que puede ser estabilizado aunque su naturaleza es inestable y movediza. Puesto que la ignorancia que domina los objetos de este mundo es ilusoria e insustancial, estos movimientos de la energía, aunque son excepcionales, se ven con cierta frecuencia en este mundo. En realidad, todo esto es Brahman, y la diversidad de movimientos y funciones son meras palabras sin significado sustancial. Rama preguntó entonces, para entrar en el microcosmos de las nadis y llenar el espacio interno de fuerza vital, ¿el cuerpo tiene que ser al mismo tiempo sólido y sutil? ¿Cómo puede ser esto? Vasista contestó con amabilidad. Cuando se unen la madera y la sierra, la madera se corta. Cuando la madera se frota con la madera, surge el fuego. Todo esto es natural. Y va a seguir Vasista el sábado que viene, Dios mediante, con este tema bajo el subtítulo El Sol y la Luna, el juego de Ida y Pingala. Fue extenso la lectura, pero era una pena cortarla. Hay muchas cosas que hemos leído o escuchado. Te damos paso, Marco Erisi. Al final, quédate con algo de lo que se escuche y lo que le aportemos o te hayas olvidado para hacer el cierre, ya que no está Albina. Pero bueno, entre todos nos vamos a ayudar a desentrañar este hermosísimo texto. Adelante, Marcos. Jai Sairam. Marcos hoy va a hablar de su experiencia en el campo del yoga y del pranayama. Durante el lapso de 17 años, desde los 20 hasta los 37, he estado practicando Hatha Yoga. De hecho, he abierto y ayudado a abrir varios institutos de yoga en América Latina. El tema del pranayama siempre ha sido de interés. De hecho, hay un libro para aquellos que están interesados ¿no? Pranayama, la respiración por el yoga, de André Van Liesebet, un francés. Pero como bien dice Vasista allí y lo dice en otras partes del texto, lo importante es no entrar en este juego de búsqueda de poderes. De hecho, por la gracia de Dios, dijo de esta manera, quien fuera mi gurú en aquella época, entre los 20 y los 35 años, nunca me dejó practicar este tipo de pranayama para tener poderes, sobre todo el poder de salir del cuerpo y esas cosas. No me lo permitió y yo no lo entendía en el momento, luego lo entendí. El tema del pranayama, en el caso aquí, José Alberto Romito, que conoce bastante de yoga o hatha yoga, puede efectivamente llevar a problemas psicológicos si es que no se hace bien. Por lo tanto, si a alguien la quiere practicar, teniendo claro el objetivo, que es la regulación de la energía, sería, a mi juicio, adecuado que tuviera una persona que realmente supiese de qué se trata. Si no, va a haber problemas. Mucha gente se ha metido a hacer pranayama y terminaron realmente con problemas psicológicos. Pero una de las cosas interesantes que sí practico y sigo practicando ya puedo decir, más de 50 años, es el pranayama básico. El pranayama básico, hay 3 movimientos. Primero veamos que prana es la fuerza vital digamos que se asocia a veces con prakriti, que es la fuerza vital de la cual inclusive depende el jiva.
El jiva, o sea, el antakarana o jiva, los nombres que se le quiera dar, no podría existir si no existiese esta fuerza vital. Por lo tanto, es de suma importancia. Y no voy a entrar en las clasificaciones porque no tiene sentido, pero sí desde mi práctica. Hoy en día, ¿no?, practico la respiración básica de abdomen, o sea, no uso las fosas nasales, sino digamos, la concentración en la glotis, de manera tal a activar el abdomen. Porque es la meditación, es la respiración que sirve para la práctica de la meditación. Pero bien como dice allí, cuando nosotros vemos los pancha pranas o los 5 pranas, los 5, digamos, la expresión de la fuerza vital en el organismo es fantástica. De hecho, en la forma natural, del plexo solar para arriba es llamado prana, del plexo solar para abajo es apana. En los elementos simples es aquel que permite la vitalidad, porque cuando asciende permite la vitalidad, permite la fuerza, el entusiasmo, la alegría, y cuando va para abajo, ya, si la práctica natural estoy hablando, es aquella que permite la fuerza de la excreción, sea del, digamos, los excrementos a la orina. O sea que el aire se mueve de básicamente esas dos. La tercera fuerza, como él lo dice, digamos, es la fuerza que va hacia el exterior. Si vamos mucho hacia el exterior, no se produce la muerte. Pero lo mismo también, si la pana es fuertemente realizado, también se produce la muerte. Del cuerpo físico estamos hablando. Entonces, ¿para qué sirve hoy, a mi juicio y desde, entre comillas, mi experiencia? Y digo entre comillas porque sabemos cómo es el caso de que no tenemos existencia real como jivas. Pero en la actuación, por ejemplo, el puraka es la inspiración. O sea, uno inspira. Entonces, inspira, pero para equilibrar necesitamos el kumbhaka, que es la retención. Y hay dos tipos de kumbhaka con aire y kumbhaka sin aire. Hagan la prueba, hagamos la prueba. Es decir, cuando respiramos, queda, ¿no?, como que hay un movimiento en el cerebro y hay personas que se marean inclusive. Luego viene el rechaca, que es la exhalación. Entonces aquí cuando, por ejemplo, lo trabajo con personas que están hiperexcitadas o tienen hiperactividad, es utilizar digamos, el rechaca, que es la exhalación, de una manera mucho más prolongada que el puraka, que es la inhalación. Entonces, lo utilizo inclusive durante el día. Cuando nos levantamos, hacemos la inhalación o el puraka lento, el kumbhaka equilibrado con un número X y el rechaca, que es la exhalación natural. ¿Para qué? Para montar el cuerpo con energía para la actividad diaria. Pero al final del día, cuando es el momento de dormir, la idea es al revés, que la inhalación, el puraka sea en forma natural y la exhalación, el rechaca, que sea forma lenta, muy lenta, para que el cuerpo relaje y pueda bajar de temperatura y pueda dormir. Pero aquí viene otro aspecto que es importante también. Swami dice que nosotros realizamos 21.600 respiraciones por día, o sea, movimientos respiratorios, ¿ya?, de inhalación, retención, exhalación. Y él dice aplicar ese pranayama al soham, de manera tal que inhalamos con el so y exhalamos con el ham, que de hecho lo repetimos de una manera inconsciente. Pero cuando lo hacemos consciente, la mente se calma, es concreto. Entonces, cuando la mente se calma, estamos hablando del manas, a través del uso del buddhi, el intelecto que va regulando todo esto, podemos tener ecuanimidad, paz, tranquilidad. Si durante el día hay una circunstancia que nos obliga a estar en una, digamos, en una actitud de estrés, lo adecuado es practicar en ese momento el pranayama simple con el objeto de regular la mente. Si el primer paso
del autoconocimiento es el control de los sentidos, es una excelente manera de controlar los sentidos. Tal como lo dijiste, Horacio, dejaremos para el final lo que sigue. Vamos a ir a... qué bueno, Marcos. Ahora vamos a ir con Dardo, después Raúl, después José Alberto. Dardo, querido, adelante. Lo que me llama la atención también, que da prescripciones para este cuerpo físico acá, ¿no, Basista? No solo el texto es para que entendamos que todo es conciencia y ir al mundo espiritual, sino que nos da prescripciones para este día a día, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves, sí, sí, Dardo? sí. Mirá, ahí hay montones de temas que tocar. Por ahí si tenemos un poquito más de tiempo, meto varios. Pero bueno, arrancando con los siddhis o poderes sobrenaturales que muchos ilusos buscan para satisfacer los deseos acá en la, en la Maya, dentro del Bhuta-Kaya, del mundo este físico que vemos, que no nos llevan a ningún lado. Son satisfacciones que se nos vuelven en contra después. O sea, como bien dijo Marcos recién, no vale la pena buscarlos, también lo dice el texto, no tiene sentido. E incluso los sabios o los que buscan la liberación eh, no le prestan atención. Para ellos son indiferentes estos, vamos a decir así, poderes sobrenaturales. ¿Qué más dice? Deben evitarlos, dice Basista. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque va a ser un obstáculo para la liberación, que es la meta verdadera, para salir de todo este engaño, ¿no? Que es justamente el sueño que estamos viviendo acá en la vigilia. Eh, de esos poderes habla una parte de cómo se logran, pero como que Basista te dice que no sirve, pero te tira un dato para decirte, bueno, es anecdótico, ¿no? Y cuando habla de cómo se hace, con pastillas, talismanes, ungüentos, drogas, fórmulas mágicas, bueno, todo en lo que andan los hechiceros y otra gente. Yo me acordé de la gente que hace el tema de la ayahuasca, que estaba de moda en algún momento, u otras plantas alucinógenas. Y eso me hizo acordar también, digamos que lo usaban como para una apertura de conciencia, vamos a llamarlo así, entre comillas, para ver qué más hay atrás del cuerpo físico y de esta pseudo realidad. Pero me hizo acordar a un libro de Carlos Castañeda, que muchos de ustedes lo deben conocer, Las enseñanzas de Don Juan, eh, cuando él habla del peyote, otra planta alucinógena para despertar la conciencia. Bueno, al principio del libro hace referencia a que el peyote le despertó ciertos poderes, vamos a decir así, de ver más allá y demás. Pero a lo largo del libro, de toda su enseñanza, cuando llega un momento que lo hace meditar a Carlos Castañeda, lo hace Don Juan, el maestro, lo hace meditar, dice, bueno, maestro, después de mucho tiempo, ¿no? Vamos a conseguir un peyote por ahí en el desierto. Y él dice, no, no hace falta, dice, venimos a sentarnos, vamos a entrar como decir, en un estado de conciencia distinto. Pero sí, dice, me estuvo enseñando usted, dice al principio, cuando vino del peyote y esto, y ahora dice que no, y qué sé yo. Y le dice el maestro, don Juan, porque no hace falta, no hace falta, pero si usted me lo indicó al principio, dice, eso es solo para los idiotas, dice, y vos cuando llegaste acá eras un idiota, dice. Entonces, como diciéndote, si vos querés, y yo te lo doy, dice, pero no sirve, ya cuando vos tenés un estado avanzado, no tenés que dejar de ser un idiota, entonces lo tenés que buscar de otras formas, ¿no? O a través del pranayama o distintas formas, pero de todas maneras hay que descartarlos, como dice el libro, para lo que nos interesa a nosotros. Bueno, eso me hizo acordar. Lo mismo, bueno, pasa lo de las residencias, las creencias de vivir en una residencia sagrada, eh, como el Monte Meru, como algún lugar que fue marcado como un lugar sagrado. Yo siempre lo tuve claro que el Ashram de Saibaba es un lugar sagrado. Y una vez una persona ahí en el Ashram me preguntó, ay, pero vos venís al Ashram porque te crees que acá vas a estar en un lugar sagrado y te vas a elevar tu conciencia. No, yo entiendo eso, pero es más lindo disfrutar en un Ashram la vida que, no sé, que en un lugar mundano que no te lleva a ningún lado. Entonces, es una cuestión de elección, no es que uno está creyendo que allá automáticamente suceden las cosas, ¿no? Porque en un ashram también, que es un lugar sagrado,
vienen montones de enseñanzas y pruebas y tribulaciones magnificadas más que en la vida que uno tiene monótona acá en su día a día. Así que lo de los lugares sagrados estuvo lindo también, aclararlo eso, ¿no? Eh, Dardo, sí, Dardo, hay una frase linda que encaja acá. Dice, uno no se convierte en rey por ver al rey, no, haciendo asociación con Saibaba y Lasran. tal cual, sí, el trabajo interno hay que hacerlo siempre, estés en tu casa, en el trabajo, o en un ashram, o en el Monte Mero, no, no va a depender del lugar ahí. Si bien tiene otros beneficios, ¿no? Como te ayuda a purificar el corazón, a limpiar la conciencia de todas las basuras que acumulamos, es decir, la buena compañía que ahí posiblemente se encuentre mucho más que, no sé, que en lugares no, no dedicados a la espiritualidad. Después pasamos, por ejemplo, con el tema de cuando habló de que si esta fuerza vital, esta energía de vida, que es la Kundalini, que reside en todos los seres vivos, sea un bichito, un animal, hasta el mismo Brahma, en todos los seres está residiendo esta Kundalini. Rama le preguntó por qué, si la conciencia es una, está dividida por todos lados. Entonces Vasista lo aclara, dice, no, sí, la conciencia es una, pero se manifiesta de esa forma, en todas las formas. Y ahí está bueno, trae el ejemplo otra vez del sol, como haciendo la analogía con la conciencia, el ser, y los espejos. En otro momento fue las vasijas con agua. Bueno, los espejos esos reflejan el mismo sol que está allá arriba, pero de una forma diferente. Es decir, si un espejo está puro, límpido, puede reflejar perfectamente el sol tal cual está, pero hay espejos que están sucios, oxidados, con vapor. Entonces, todos esos reflejos van a ser distintos del sol que estamos viendo, que está impulsándose esa energía vital a través de todos, según cómo estemos limpios nosotros, ¿no? Si supongamos que somos los espejitos, cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, todo va a ser reflejado de acuerdo a la individualidad que cada uno lleva adelante, digamos, de acuerdo al trabajo que uno va haciendo espiritual y a la limpieza que va teniendo en su interior. Entonces, esto estuvo bueno, ¿no? Del reflejo del sol y los espejos me gustó mucho. Eh, Después una parte importantísima para mí que es difícil como agarrarla, es cuando dice que el sabio eh, dice, bueno, lo que vemos siempre son cosas convencionales, es decir, el agua es líquida, fría, el fuego es caliente, el hielo es frío. Bueno, entonces, sí, son todas convenciones y sabemos que es así. Es decir, no lo podemos cambiar y lo tenemos como algo inamovible. Pero acá viene algo interesante, porque dice, uno puede, ojo, uno puede vivir toda su vida así, viendo lo que es, no hacerle mal a nadie, tener buenas compañías y todo, pero no investiga más allá. Y acá dice, el sabio investiga la naturaleza de estas convenciones, como esas que dijimos recién, del hielo, del calor del fuego, ya sean patentes o latentes, buenas o malas. Es decir, todo lo que el sabio ve, lo investiga más allá de lo que los sentidos le pueden aportar. Y dice, esa es la indagación eficaz. Eh, la parte científica se enfoca en lo que ve, lo que es, a través de los sentidos, y de ahí no sale. Pero el sabio investiga más allá de eso, de esa convención, ¿no? De que todos estamos de acuerdo de que el fuego es caliente. Entonces, cuando dice que esa indagación es la eficaz y todas las demás argumentaciones son vanas, de hablar de por qué el fuego es así, a mí me hizo acordar a todo lo que demostró Saibaba con miles y miles de devotos, ¿no? Que hay cosas más allá de lo que vemos y de lo que consideramos algo real o algo ya consolidado. Fíjense como si en la antigüedad nosotros pensamos, la gente decía, no, el hombre nunca va a volar. Y después se fue inventando el avión, el helicóptero. No, el hombre nunca se va a comunicar sin cable, cuando empezaron los teléfonos.
y después, bueno, todos sabemos, vinieron las comunicaciones inalámbricas, y así, ¿no? Hoy mismo tenemos la llamada de video Zoom, y esto, yo mismo de chiquito, esos programas de Star Trek, se veían que eso era imposible, que el hombre le hablara por la pantalla a uno. Bueno, esas convenciones, fíjense cómo hoy quedaron atrás. Bueno, pero hoy tenemos otras convenciones de las que dijimos recién, del fuego y todo eso, que Saibaba viene a tirarnos, a llevarnos a un paso más adelante y decirnos, ojo que esto no es real. Y lo demostró con todos sus milagros, vamos a llamarlos así, cuando con miles de devotos él demostró la bilocación, que puede estar en varias partes, la materialización, la desmaterialización, la transformación de cosas, el cambio del tiempo, por ejemplo, el tiempo en cuanto a que no es lineal. Él demostró entre muchos devotos una vez que un atardecer en el río que ya se había puesto el sol, lo hizo volver al sol para arriba para tener un segundo atardecer. Y milagros como esos, que nosotros llamamos milagros, montones, montones, como para que quede claro de que si nos salimos de estas convenciones fijadas que tenemos como que, no, no puede ser tal cosa, como esto de que describo hoy acá, ¿no? De salir del cuerpo, ver a los dioses con el tercer ojo, con la visión espiritual, curar las enfermedades, ¿no? Con el tema del trabajo interno, con el pranayama y llevarlo al cambio en el cuerpo sutil y los demás cuerpos. Todo eso, si nos salimos de las convenciones, podríamos avanzar muchísimo. Así que bueno, Horacio, creo que ocupé mucho tiempo, vamos a seguir con la otra gente. Es que como vos dijiste, Ardo, da mucho para hablar, porque es muy, muy interesante. Y todos acá conocen mucho y han tenido también lindas experiencias. Raúl, adelante, Raúl, después José Alberto. Zaira, sí, este es un tema interesante. Como te decía anteriormente, yo hace cosa de 5 o 6 años venía acá a mi casa, a esta salita donde ustedes están viendo, venía una profesora de yoga que era muy buena y el planteo era que objetivamente yo quería trabajar con ella la práctica de los pranayamas y la meditación. Para eso hacíamos unos ejercicios, ¿cierto? Para tener el cuerpo bien en condiciones y comenzábamos todo esto que explicó muy bien Marcos Erice, o sea, cómo trabajar con el puraka, que es la inhalación, cómo hacer la retención, que es kumbhaka, y cómo es la exhalación rechaka. Esto es fundamental para este proceso, yo le llamo de equilibrio, para estar equilibrado, que es un poco lo que decía Marcos de cómo salir a la calle después de iniciar una mañana, después del despertar. Y nosotros también otra cosa que es interesante es, tenemos, más allá de que vos viste, comentaste bien, Horacio, que hay más de 72.000 nadis, dos nadis y una a los costados de la columna vertebral, que es Ida y Pingala, y lo que va por el centro es Shushukma, que es la energía eh, del, del Kundalini que sube como una víbora hasta la coronilla, ¿cierto? Esto es atravesando todos los chakras, porque los chakras están en una forma horizontal en relación a la columna, desde la base raíz hasta la coronilla, están en forma horizontal. Entonces, cuando uno va practicando eso, se va ascendiendo, ¿cierto? Hasta llegar al samadhi, que en definitiva sería cuando una persona puede entrar en un estado donde puede salir de su cuerpo, si así lo requiere. Pero es como dice Marcos, esto es una cosa que tiene que ser guiada por un maestro y bien guiada. Este es uno de los objetivos que tengo en mi vida de retomar y ver cómo
hacerlo tranquilamente para progresar en este aspecto. Y una parte muy importante de esto tiene que ver con lo que sería el autoconocimiento. O sea, tenemos que indagar en todos estos aspectos y darnos cuenta de estar seguro cuál es el sendero, hacia dónde tenemos que ir para lograr estos objetivos. Y la otra cosa que es interesante de la lectura, que habla de las enfermedades, tantos las psicosomáticas como, y que algunas son que contraemos en esta vida acá y otras que vienen por herencia, ¿cierto? Esto me parece interesante porque en general los seres humanos no tomamos conciencia que lo que practicamos y hacemos todos los días incorrectamente, o sea, consciente o inconscientemente, nos atraen ciertas enfermedades y de alguna manera el ser consciente de cómo esto sucede va mejorando nuestra salud, porque vamos siendo, nos estamos haciendo la autoobservación de lo que nos está pasando a nosotros mismos. Entonces esto es muy importante y eso ayuda a que nosotros seamos conscientes de cómo mejorar nuestra alimentación, de cómo mejorar el control de nuestros sentidos. Todas son cosas que nos van llevando a un mismo objetivo. Zairam. Gracias, gracias, Raúl. Vamos con José Alberto. Para los que no recuerdan o no lo conocen, sos profe de yoga, José Alberto, así que estos temas los debes manejar habitualmente. Así que adelante, José. Hola, ¿qué tal, Horacio? Bueno, muchas gracias. Te digo honestamente, es tanto lo que informa esto que leíste que la verdad que se te hace si te conectás con la mente te hace un enredo total. Más vale nos conectamos con la conciencia divina universal o la conciencia infinita, ¿no? O en cierta manera tratar de poner en práctica lo que verdaderamente vale para nuestra vida. Y yo coincido perfectamente con lo que dijo Marco. Marco, la verdad que tiene una didáctica muy, muy linda, muy, muy clara. Realmente, aún para personas que no conocen el tema, lo entienden perfectamente. Yo no tengo esa habilidad. Pero lo que puedo aportar es lo siguiente. Es importante para una evolución espiritual, para mí, ¿no? Tener buena salud. O sea que el tema de la enfermedad es un obstáculo, digamos, que no nos permiten concentrar la mente, porque si estamos enfermos, estamos preocupados. Y justamente acá juegan muchas cosas y siempre concluimos en lo que Swami nos aconseja. Seamos felices, seamos tranquilos, disfrutemos de este plano y cuando menos preocupación tengamos, mejor vamos a estar y nuestra respiración va a estar también buena, porque justamente uno no le da la verdadera importancia que tiene nuestra respiración. Y a esto me refiero cómo influye en nuestro prana. Hay que tener en cuenta algo. La mente y el prana están constantemente, digamos, que uno depende del otro. Entonces, si yo estoy ansioso, estoy preocupado, afectado por algo, en este plano que es así tan
de no darle importancia, entonces el prana va a estar también moviéndose constantemente y voy a estar mal. Por eso el yogi trabajó sobre el pranayama. Ahora vamos a ver algo, ¿no? que de anotaciones que tengo, que les voy a comunicar así. Las corrientes pránicas fluyen a través de los nadis con una frecuencia determinada en cada uno. Las corrientes pránicas fluyen a través de los nadis con una frecuencia determinada en cada uno, que se relaciona con la forma de ser y actuar. Es entendible, ¿no es cierto? Dice después, los nadis se interconectan o se entrecruzan o no en los puntos de mayor encuentro que constituyen los chakras o padmas. Entonces, en definitiva, vamos a ver, por ejemplo, cuál es el significado de pranayama. Pranayama es un término técnico en yoga y se utilizan como sinónimo varias palabras, que todas tienen el mismo significado, que es la pausa respiratoria. Pero esto hablando de una forma amplia. Estos sinónimos son prana nirodha, prana samrodha, prana samyama, prana pidana, vayu nirodha. Vayu es respiración, aire también. Y kumbhak, es lo que justamente hablabas vos, Horacio, que lo mencionaste. El kumbhak, que va junto con el rechak y el y purak, ¿no es cierto? El purak. Ahora, cuando nosotros decimos purak, rechak y kumbhak, decimos retención, inhalación, exhalación. Está mal dicho. Yo aprendí en la escuela que kumbhak es la inhalación controlada. No es inhalación nada más. Es inhalación controlada. Es decir, estar consciente. ¿A esto qué estamos significando? Que debemos estar conscientes de la respiración. Es importante. Entonces, de esa manera, sabemos y tenemos que autoobservarnos. Ahora, para hacer pranayama, cualquier persona le puede hacer, siendo enferma o saludable. Pero, por supuesto, conociendo cómo se debe hacer. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos, ¿no es cierto? Que cada uno debe actuar, yo siempre digo, igual cuando hablamos de asana o pranayama, yo les digo a los practicantes, cada uno debe respetar sus propios límites. Y todos podemos practicar, y todo en el mismo momento. Entonces, es muy individual esto. Entonces, ser respetuoso, porque justamente no es un juego peligroso. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo vamos a tratar nuestros pulmones en forma así indiscriminada. No podemos tratar mal a nuestros pulmones, porque eso nos puede traer... yo fui una autodidacta y después hice cursos y estudié para formar practicantes. Pero yo siempre lo llevé a Sai, que fue el que me controló, el que me fui llevando. Por eso, ser respetuoso, el respeto con uno mismo, es decir, no ser violento, porque acá justamente si somos indiscriminados así con el pranayama, entonces, ¿qué pasa con los yamas niyamas? Si justamente eso hay que tenerlo como base y hay que tenerlo como presente siempre. No ser violento, empezando por uno mismo,
para no ser violento tampoco afuera. Bueno, como te digo, Horacio, esto da para hablar muchísimo, pero yo no tengo la habilidad como para... A ver, te puedo agregar algunas cosas. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Patanjali, por ejemplo, de pranayama? Patanjali lo dice con 3 palabras. Swaya prashwaya gativicheda. Swaya prashwaya gativicheda. ¿Qué es swaya? Significa inspiración. ¿Qué es praswaya? Expiración. ¿Qué es gativicheda? Pausa. Pranayama entonces es la pausa de la fase de inspiración y expiración del proceso respiratorio. Técnicamente hablando, la retención del aire es pranayama. Pero esto hablando ampliamente. Si vamos a lo estricto, tenemos que ir a cada uno de nosotros y ver de qué manera vamos a retener. Tenemos que saber en cuántos segundos inspiramos, en cuántos segundos expiramos, controlarse uno. Y luego la pausa sin esfuerzo. Se va a ir cuando nosotros, ida y pingala, la vamos equilibrando, o sea, inhalación, exhalación, con ida y pingala, la pausa se va a equilibrar también. O sea, es todo un juego. Si yo inhalo demasiado, más de lo que puedo, la exhalación va a ser precaria. Entonces, cuando yo hago un control, veo cómo es mi respiración. Para eso tengo que hacer una pausa, o sea, estar tranquilo. Ahí dice, ahí en la lectura dijiste vos bien claro, lo dice bien claro en la lectura, de que no podemos estar ni emotivo, ni nervioso, nada. Yo no puedo venir del centro, sentarme y hacer pranayama. Tengo o meditación. Entonces está todo muy relacionado, ¿no es cierto?, con la meditación, con mi estado de tranquilidad, mi estado, cómo está mi mente, apaciguar primero, relajar. Puedo hacer una postura de relajación primero, descansar y después sentarme a hacer pranayama y meditación o lo que sea. Bueno, Sairam, gracias. Qué lindo, qué lindo. Y gracias, José Alberto, y todo lo que están exponiendo, pues realmente da para mucho y están teniendo autocontrol en la lengua. Así que, como dice Sai, muchas gracias. André, querido, ¿qué nos puede aportar? Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo cuando escuchaba la lectura aprendía, porque este es un ámbito donde yo realmente no tengo mucha expertise, no soy muy experto, pero les voy a compartir algo mío, algo personal. Yo cuando volví de mi primer viaje a India, que estuve simplemente viajando como mochilero por este maravilloso país que está lleno de enseñanza y de vivencias curiosas, volví a Argentina y empecé a practicar yoga. Practiqué durante algunos años. Y una de mis profesoras de yoga me dijo, la práctica del Hatha Yoga, o postura, ¿no?, del cuerpo y la mente, es una de las maneras más fáciles y más rápidas de calmar la mente, ¿no?, que creo que es el caballo díscolo que tenemos que aprender a manejar y a llevar por donde nosotros queremos que nos lleve, y no donde se le ocurre ir. Y sí, realmente yo siento que es una verdad muy grande esa que me dijo. Y algo que yo noté durante todo el tiempo que practiqué yoga, además de una serenidad casi permanente, era que todas estas cuestiones del conocimiento, de la verdad, del conocimiento más profundos del ser humano y del ser divino, que somos lo mismo, por supuesto, que uno, a mí me llegaban con más facilidad y las entronizaba, las incorporaba mucho más rápido y con mayor naturalidad.
Así que simplemente les digo eso, que a mí en la época en que yo he estado haciendo yoga con frecuencia, absorber todo esto que estamos conversando, leyendo, etcétera, en mi caso se producía de una manera natural y de una manera más rápida e inclusive sin tanto cuestionamiento. Y eso me daba además una sensación de bienestar enorme. Bueno, eso es todo. Qué lindo, Andrés, gracias por el aporte. Claudio, adelante, adelante, Claudio, después Guillermo y Willy. Zairán, me quedó la parte de la lectura en donde comenta que las personas que buscan la sabiduría deben olvidar estos silis o poderes. Y más adelante dice que en manos de discípulos inmaduros, este conocimiento de los silis puede hacer mucho daño. Hay una lectura que venía haciendo en estos días que me parece que es justo para juntar, digamos, por así decir, los dos conceptos de la lectura que escuchamos recién con respecto a estos poderes. La causa raíz del nacimiento, las gunas o atributos, no es más que miseria. Cuando tomas un cuerpo viene la dualidad. Con un igual balance de virtudes y pecados obtienes un cuerpo humano. No aprecias el cuerpo humano y haces lo peor en la vida corriendo de aquí para allá por felicidad. Por los tres atributos trabajas en la vida y por estos atributos pierdes inútilmente tu vida sin comprender. Tamaguna, ignorancia, no es más que excremento del ego, el infierno. Rayas está pensando una y otra vez en los asuntos mundanos. Apégate al Sarvaguna y día y noche piensa que esto no es verdadero y entiende lo que es realidad. Todo el día y la noche comprende que esto no es nada y no vayas por el camino equivocado. Nunca pienses que el mundo es verdadero. Solo una persona realizada lleva al camino correcto a alguien que va por el camino equivocado. Solo una persona realizada te da comprensión real y te lleva al camino correcto. Ve a sus pies y acepta lo que él dice. Él da a los demás comprensión y ellos pueden nadar en este océano que no es verdadero. Zairán. Claudio, repetinos de dónde es la lectura. Esto es las 12 abhiasas o versículos de Tucarán, de Santo Tucarán. Mira, muy interesante. Muchas Después, gracias, Claudio. esa ¿Sí? es la número 1, en la que comienza justamente con esto que para mí es una advertencia para no entretenernos, no porque sea bueno, malo, pecaminoso o prohibido, sino porque justamente no, en nuestra ignorancia no dimensionamos el alcance que eso tiene. Es decir, si no obtenemos la purificación de la mente, no podemos hacer la autoindagación, que sería el último paso para saber quién realmente somos. Entonces, si se le da un sentido dentro de la ignorancia, es como una brújula descompuesta que lleva a cualquier lado. Y esto es un poder muy grande, el Kundalini. Está claro. Hay una frase que con mi primo, que también es un espiritualista gigante, recordábamos hace mucho, decía que cuando se despierta la Kundalini, que a veces se despierta hasta por un accidente, hasta un accidente de tránsito, que uno cae a lo mejor de cox y se despierta la Kundalini, es muy peligrosa. Inclusive dice, hay una frase que dice, libera a los sabios y esclaviza a los necios. Son fuerzas que hay que estar preparados para manejarlas. Gracias, Claudio. Guillermo, adelante, después Willy. Buenos días. Estaba pensando a partir de esta lectura que realmente es muy interesante, algunas correlaciones que tienen que ver con mi experiencia. Y una de ellas es que, como he comentado antes, desde muy jovencito,
siempre practiqué actividades de deporte de trote, 400 metros planos, 800, y después me estabilicé con 10 kilómetros por, por más de 40 años. Y creo que uno de los temas más importantes en el trote está en la actitud mental, de tener la disciplina de hacerlo 2 o 3 veces por semana y la preparación que corresponde, y también el tema de la respiración, porque la respiración es algo fundamental. No es lo mismo trotar 400 metros que 10 kilómetros o 20. Pero todo esto un poco dentro del ámbito de un conocimiento que simplemente estaba, ¿no? Yo no sabía dónde llegaba y estaba. Y en ese orden de idea, en muchas oportunidades, yo le preguntaba a mis amigos, compañeros de curso, les decía, oye, ¿tú haces alguna actividad física? Y la respuesta normal era, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo me desgastaba explicando de que siempre había tiempo, era cosa de gestionar el tiempo y las bondades que tenía la actividad física. Pero yo no sabía en esa época, cuando tenía 20, 25, 30, 40 años, no sabía la relación que había entre la actividad física, la actividad mental y Mm. la, el estado de estar sano. No, no lo visualizaba. Era como que para mí era algo que no, esa correlación no existía. Pero en el tiempo me he dado cuenta de que existe una correlación muy potente y hay mucha literatura donde habla, tal vez no con la, o sea, no con la profundidad acá, de, de cómo la mente tiene que ver con las enfermedades. Y en ese orden de idea, eh, yo excepto, en mi caso, excepto dos tenemos muy puntuales de litiasis renal o cálculos renales, he sido una persona muy sana. En los últimos, por ejemplo, 30 años, 40 años de actividad profesional, no he tenido un día de licencia, pero ni siquiera un día de licencia. Entonces, me voy ahora al texto. Me parece maravilloso cuando se dice, por ejemplo, de que las enfermedades somáticas son causadas por la ignorancia y su consiguiente falta de control mental, que induce a unos hábitos de alimentación inadecuados y perniciosos. Y después habla, digamos, de la relación que hay entre las enfermedades y el autoconocimiento. Bueno, este autoconocimiento, en el cual paso a paso estoy tratando de avanzar, por lo que he entendido, cada uno de nosotros lo tiene en su magnitud completa. Es cosa de descubrirlo. Aquí hay un conocimiento directo, que Marco me lo ha explicado muy bien. No sé si yo lo he entendido tan bien como él me lo explica, pero ese es otro tema. Y creo que este tema de las enfermedades es para mí algo muy relevante, porque de repente veo a personas que me rodean y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si supieran que el avanzar en el autoconocimiento sería de alguna manera no solamente un paso hacia la liberación, hacia la verdad, hacia el samsara, sino que además le generaría un cambio radical en su calidad de vida. Que sería, Guillermo, cito lo que estás diciendo, pero las enfermedades graves como los trastornos psíquicos no pueden curarse sino por el autoconocimiento. gracias. Entonces, bueno, en ese aspecto, a mí me parece maravilloso tener la oportunidad de estar accediendo a, a esta literatura y darme cuenta que, claro, la tenemos, pero tenemos que abrirnos. Y finalizo con algo que alguna vez comenté. Siempre en los cursos especialmente de pregrado en la universidad, yo le decía a mis alumnos, miren, todos nosotros estamos llenos de talentos y probablemente un 2 o 3% de ustedes van a ser personas muy exitosas. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden ser todos exitosos? Y la respuesta es por una actitud mental, por una decisión, por el hecho de que uno diga, bueno, yo voy a ocupar estos talentos que Dios me dio y los voy a desarrollar en mí. Es como que si de repente nos entregaran así un grupo manifiesto físico de un montón de semillas. Bueno, si esas semillas las guardamos en la caja fuerte de la casa, no van a servir de nada. Las semillas hay que plantarlas, hay que regarlas, hay que cuidarlas
y hay que ver en alas. Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros tenemos muchas semillas, pero tenemos que regarlas, cuidarlas y preocuparnos de ellas. Y en ese aspecto, esta lectura de hoy día es, creo que, maravillosa, porque nos da una orientación en el sentido que si avanzamos, como creo que, por lo menos yo lo estoy haciendo poco a poco, hacia el autoconocimiento, la vida tiene una, una expresión completamente distinta, teniendo claro de que las vásanas son algo que es muy difícil de dejar de lado, los deseos también son algo que han estado presentes en mi vida de forma muy fuerte, eh, pero, pero hay indicativos concretos que el ir avanzando hacia este autoconocimiento, de por añadidura viene la liberación y así eventualmente podemos evitar otro tipo de otra reencarnación. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Guillermo. Muchas gracias. Adelante, Willy. Después Gerardo y Mónica. Sí, yo quiero continuar con este mensaje de y necesidad que tenemos de afirmar para todos el autoconocimiento, de permitirnos a nosotros entre la entrega a estas enseñanzas con gratitud a todas las cosas que aprendemos todos a través de la mente en este viaje hacia la conciencia, pero situarnos de otra manera como cuando usted sube la montaña, tiene la luz a sus espaldas y la conciencia del camino, entender claramente que es ese chip que tenemos dentro la clave para tener confianza y fe en que lo que estamos haciendo, independientemente de las prácticas o el nivel de evolución de cada uno, nos va a llevar siempre a un autoconocimiento. Cuando nosotros nos encontramos subiendo un camino, estamos teniendo una cantidad de explicaciones mentales que nos son reguladas por los pensamientos y a través de nuestros sentidos encontramos una multivariedad de expresiones de la conciencia. Más cuando ya regresamos del camino y nos ubicamos en la conciencia, vemos cómo todas las expresiones tuvieron un sentido en un momento. Y por eso siempre se nos advierte la importancia de tener control y límite a nuestros deseos, control y límite a nuestros sentidos. Entonces, es desde la conciencia en donde creo que tenemos que mantenernos, porque si algo encuentro diferente con respecto a todas las expresiones anteriores de los avatares, es de que la capacidad de autorrealización ya no está limitada a unos pocos, sino a todos. Y que todos tenemos ese chip disponible para la realización en masa de Dios. Gracias. Qué lindo mensaje. Gracias, Willy. Gerardo, adelante, después Mónica. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy interesante todo lo que se ha hablado, ¿no es cierto? Yo puedo contar algo desde mi experiencia en lo que es mi trabajo profesional. Yo soy odontólogo y en la consulta odontológica, digamos, todos los días me toca recibir una persona con una historia y con circunstancias personales y individuales, puntuales. Y me toca todos los días ver esto de las enfermedades asociadas a distintos hábitos y generalmente cuando uno hace una pequeña indagación para ver cómo llegó a determinada patología, algunas estrictamente de la boca y otras sistémicas, ¿no? Vienen pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, bueno, vienen pacientes con distintas patologías, con gente que consume drogas. Y, y hablando un poco de la historia, muchas veces cuando el tiempo me lo permite, está claramente determinadas cuestiones de desorden en los hábitos cotidianos, en la mala alimentación, en algunos hábitos disfuncionales. Así que esto que dice el yoga basista es
fantásticamente explicado, tal cual, lo veo todos los días en mi práctica cotidiana, lo que, lo que desarrolló muy bien Guillermo recién es tal cual, ¿no es cierto? Yo lo veo desde todos los días, de acciones irregulares, inoportunas, y también incluso hasta de la postura de una persona cuando entra a la consulta, yo ya más o menos tengo una idea del color de la piel, de observarlo, ya uno se va dando cuenta de distintas cuestiones, cómo se manifiestan las enfermedades y cómo eso uno lo tiene que dar una vuelta de rosca hacia lo que todos sabemos, ¿no? De hábitos de salud buenos, de alimentarse con cosas sanas, de dejar la comida chatarra, de evitar los dulces, las harinas, el alcohol, el tabaco. Bueno, parece como que uno todos los días los tiene que estar reforzando, pero es así. Así que bueno, lo veo en lo cotidiano, trastornos somáticos y psicosomáticos, por un lado. Y lo otro que quería contar es que cuando me recibí de odontólogo, una de las últimas preguntas que me hizo la titular de la cátedra, que me hicieron los profesores, era que hable sobre hábitos disfuncionales, y uno de los hábitos que a ellos les interesaba era el síndrome del respirador bucal. El síndrome del respirador bucal es por algún tipo de obstrucción en las fosas nasales, ya sea por, este, por algo orgánico que no permita que respire, óseo, o bien por simplemente un resfrío y producción de moco excesiva, el paciente empieza a respirar por la boca. Entonces, estos hábitos disfuncionales del respirador bucal genera todo un síndrome que tiene manifestaciones desde alteraciones en la flora bucal, con halitosis, con un montón de patologías, con aparición de aftas, lesiones y qué sé yo, y hasta, en casos más graves, hasta posturales, problemas en la columna, articulares y un montón de cosas. Entonces, siempre Baba me estuvo recordando el tema de la importancia de la respiración, de la inhalación y la exhalación, así que es de mi práctica cotidiana, porque es una cosa muy, 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 muy común, el tema de la importancia de la respiración, incluso como a veces cuando tengo que hacer alguna cirugía o alguna exodoncia media complicada, paciente respira hondo, tranquilo, relajar, aflojar y dar todos esos consejos como para que el paciente se predisponga a algo que vamos a hacer que es injurioso para su cuerpo, ¿no? Así que bueno, son dos cosas que Baba me hizo ver en lo cotidiano. Sairam. Qué lindo aporte, gracias Gerardo. Adelante, Mónica. Después nos queda Juan, Silvia y Julito. Sairam, la verdad que tengo algo anotado que me escribí, pero me acordé de Yogananda, que Yogananda había conocido muchos santos con poderes, ¿no? Y sin embargo él tenía claro lo que quería. Para no hacerlo tan largo, porque a mí me disparó muchas cosas. La frase "conócete a ti mismo", que en realidad es la significancia de la frase, es la fusión del hombre con otra parte de sí mismo que es el ser. Y dentro de lo que conozco, entiendo que toda nuestra fuerza vital está unida conformando las fuerzas de todas las fuerzas, lo que el texto dice, el poder supremo, Kundalini. El texto dice: en lo más profundo del cuerpo hay una nadi, de la cual surgen o confluyen otras 100 nadis. Existen en todos los seres vivos, hombres, demonios, dioses, pájaros, mamíferos, gusanos o peces. Permanece enrollada en la fuente vital de todos los seres. Sabemos que ese poder supremo, una vez despierto, puede ascender o descender también. Esto lo digo porque en el texto anterior, Chudala dice que se ejercitó en el prana, que tiene una fuerza ascendente, porque de esa manera la beneficia al más grande desarrollo espiritual, porque ella había trabajado con pureza, con humildad, porque siempre la Kundalini va a tomar la dirección al despertar de acuerdo a nuestras cualidades y virtudes. Eso es lo que, bueno, es mi síntesis, ¿no? Después, en la página 395,
dice sobre el silencio, dice que el silencio de la meditación profunda es el único que conduce a la liberación. En él, el prana o fuerza vital no se retiene ni se estimula forzadamente. Otra cosa que me disparó por acá es cuando habla de, por consiguiente, los trastornos psíquicos y las enfermedades psíquicas, es como que se pueden ir purgando, ¿no? Otras medidas para curar estas alteraciones son las buenas acciones, el servicio a los santos, etc. Por estos medios la mente se purifica y el corazón se llena de alegría, bueno, etc. Me hace acordar cómo Baba, a través de su inspiración a buenas acciones, a hacer servicio, etc., él está siempre purificando nuestro corazón y desobstruyendo nuestras nadis, ¿no? Ese trabajo que él, como ser supremo, por supuesto, sabía por dónde nos iba a llevar. Y lo que yo me anoté de mi síntesis, cuando lo anoté en una hoja, ¿no? Doy vuelta a la hoja y tenía un texto muy pequeño de Educare, que es si lo puedo leer, Horacio. Sí, sí. Me pareció que, no sé, me quedé como diciendo, ay, no puede ser, justo escribí sobre este papel. Dice, ni bien comenzamos el viaje hacia adentro, nos hacemos conscientes del elemento aire, inhalamos y exhalamos aire desde el nacimiento hasta la muerte. Prana, aliento vital, es un componente del aire. Cuando estamos emocionalmente perturbados, el ritmo se altera. De esta manera hay una relación directa entre mente y respiración. Deberíamos, por lo tanto, entrenarnos conscientemente para realizar una respiración rítmica y profunda, para restaurar el equilibrio emocional si estamos perturbados por alguna u otra razón. Esto resultará en paz mental y tranquilidad. Regular el proceso de respiración ayuda a restaurar el equilibrio de los 5 elementos de la naturaleza. Después dice que la práctica del mantra Soham aumenta la paz y la alegría adentro nuestro. Nuestra respiración ingresa con el sonido So y sale con el Ham. Entonces, naturalmente se repite el Soham cada vez que inhalamos y exhalamos. Y el significado de este mantra es yo soy aquello. De esta manera contemplamos nuestra unidad con el supremo principio mientras practicamos el mantra. El sentarse en silencio es un proceso de sintonización, trae la conciencia interna hacia primer plano, instala divinidad como la fuerza guiadora en nuestra vida, monitoreando nuestros pensamientos y acciones. El sentarse en silencio nos ayuda a purificar la mente, despierta nuestra intuición y revela la verdad de nuestra existencia. Sentarse en silencio y la meditación en el yoti regulares debería seguir al canto del mantra Soham. Y termina con algo que Baba dice. Acá va lo que Baba dice respecto a esto. Ustedes inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Esto transmite el mensaje de que deberían adquirir buenas cualidades y dejar las malas tendencias. El Soham proclama la divinidad inherente del hombre. Es en la profundidad del silencio que se oye la voz de Dios. Bueno, me apuré, dije todo para no usar tanto tiempo. Gracias por el espacio. No, pero qué bueno, qué oportuno y qué importante lo había manifestado al principio Marcos Erice, ¿no? En la respiración que estamos tratando del Soham. Y la importancia también lo que dijo José Alberto, una respiración consciente. Y antes de pasar a Juan, brevemente, qué suerte que nombraste también el del libro Autobiografía de un Yogi, ¿no? De Yogananda, donde él manifiesta y da muchos ejemplos de estos poderes siddhis o poderes sobrenaturales, que había personas que manifestaban distintos aromas, otro que reconstituía parte de su cuerpo a su antojo y un montón de casos. Es un bestseller, Autobiografía de un Yogi. Sí. El Y que él por sabía favor no lo leyó o que escuchó, quería. yo lo tengo en audiolibro, es excelente, excelente. Sí, Sí. Gracias, Mónica, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Juan, adelante, Juan.
Hola, Serrano a todos. Bueno, dos cosas. Uno respecto al uso de talismanes, visitas al lugar sagrado, sustancias alucinógenas, incluiría también el mate. Eso nos produce estados alterados. Yo conozco pocas personas que llegaron a puta parte y que no, en alguna forma u otra, algo no se alteró. Creo que lo importante acá no es la cosa exterior, no es el lugar, no es el talismán, no es el mate, sino encontrar alguna cosa que está dentro de nosotros y que todos esos factores externos nos hacen resonar, pero nos pueden hacer resonar para bien o llevarnos a cualquier otro lado. Y ahí entra la segunda parte. Como muchos de ustedes, si no la mayoría, yo también hice Hatha Yoga por mucho tiempo, me dio mucha paz, mucha serenidad, mucha ubicación en el mundo. Y después lo he dejado. Y ahora noto que si pasa mucho tiempo que no hago por lo menos el Soham, me desequilibrio bastante. Yo creo que es fundamental la respiración porque ahí entramos fundamentalmente para mí funciona serenando la mente. Y si serena la mente, ahí se eliminan todas esas elucubraciones mentales, delirios, y entro en un estado, digamos, mucho más calmo que me lleva a experienciar una cosa particular. Algunos lo llamarían Dios, otros lo llamarían ser, otros no sé. Pero en el fondo es una cosa interna. Y en la medida que nosotros conseguimos que eso se despierte de solo y no que sea una cosa inculcada de afuera, creo que esa sabiduría inerte que está en nosotros emergerá. Y soy bastante explícito respecto a este simplismo, ¿no? De no excederse en técnicas que después la técnica se convierta en el motivo o el objetivo, en lugar de ser el instrumento que permite llegar a otra cosa. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre. Sairam. Excelente, excelente, Juan. Adelante, Silvia, después Julito, antes del cierre de Marco Erice. Sí, ¿qué tal? Buen día. A mí me parece que la práctica del Soham es todo, digamos. Realmente uno logra tranquilizar, calmar la mente y en mi caso particular yo hago Tai Chi Chuan y también hay dos tipos de respiraciones porque tiene que ver con que el movimiento sea más suave cuando es una respiración abdominal y mucho más fuerte cuando, digamos, se practica desde lo marcial, es la respiración inversa. De todas maneras, yo siempre que hago los movimientos y demás, tengo el Soham en mente, digamos, porque también la práctica inversa es bastante riesgosa, como hablaban del yoga. Entonces, por ahí yo no me meto. Pero sí, es muy lindo poder calmar la mente y el cuerpo, ¿no? Porque se trata de eso también. Así que el Soham creo que es fundamental. De ahí deriva todo. Bueno, eso puedo aportar. Qué lindo, Silvia. Muchas gracias. Vamos a ver con tu vecino, don Julio Actis. A ver si puede expresarte, Julio. Bueno, vamos a pasar con el cierre. Marco Erice, te han quedado seguros 7.000 millones de cosas, más que los Nadi, pero va a tener que comprimirlos.
Bueno, la cifra que dijiste más o menos se parece con 1.000 millones más a la cantidad aproximada de seres humanos que hay sobre el planeta. Desde ese lugar, tomando en consideración que hay 8.000 y tantos millones de seres humanos, cada uno de ellos vive en función del tiempo, lugar y circunstancia como puede. El ser humano naturalmente se mueve en función de necesidades y de deseos. Y a partir de ahí uno podría hacer subdivisiones, pero en realidad hay necesidades básicas como ser humano. La necesidad de un esquimal no es la misma que una necesidad que tendría una persona pobre en el Congo o una persona en Nueva York o en Suiza, en Zúrich. O sea, las necesidades varían y los deseos también. Pero hay algo que es fundamental y que existe en todo, y es en este sentido. Nosotros vivimos en tres aspectos. En el aspecto de la dualidad, en el aspecto de la, digamos, no dualidad calificada y en la no dualidad. Entonces, el asunto es en qué estado, en qué situación, en qué necesidad, en qué cultura vive ese ser humano la necesidad de salir de su sufrimiento. Y generalmente todo el mundo quiere salir de su sufrimiento. El sufrimiento es la parte mental, el dolor es la parte física, pero todo esto, digamos, son de alguna manera, como Swami mismo lo califica, enfermedades. Inclusive Swami dice que la necesidad de comer es una enfermedad. Entonces, si hasta eso es una enfermedad, bueno, ¿qué hacemos? El asunto es, ok, estoy aquí ahora. Y hay algo que el que está en aquí ahora y decide salir de su sufrimiento, si no hace conciencia de qué es lo que quiere y para qué lo quiere, no va a saber cómo hacerlo. Y por eso hay mucha gente que anda haciendo shopping espiritual. Iba por aquí, iba por allá, iba por allí, pesca de aquí, saca de allá, dice esto, y hace curso de milagros, y hace curso de yoga, y de curso de alimentación, y esto, y bueno, y va con un gurú, y va con otro gurú, y va a los tumbos, como puede. Pero si hay algo que ayuda a salir de todo esto es usar el discernimiento. ¿Qué es lo que quiero? Y mientras no se tenga, a mi juicio siempre, claridad de objetivo, significa saber qué es lo que quiero y para qué lo quiero, recién después, digamos, buscaré el cómo realizarlo. Claro. El punto de partida también es importante. Por ejemplo, ¿no? Conozco mucha gente, voy a hacer yoga. Hoy existe hasta el yoga beer, o sea, la cerveza de yoga, o yoga cerveza. O sea, como dice, digamos, varias personas que saben, el Hatha Yoga en Occidente no es lo mismo que el Hatha Yoga en Oriente. Entonces voy a hacer yoga y voy a hacer yoga inmediatamente. ¿Y para qué voy a hacer yoga? Para sentirme mejor. Entonces, no hay claridad. Entonces, hacer acciones, y aquí vienen time is God, dice Swami, sin saber claramente para qué lo voy a hacer, va a ser difícil que pueda salir del sufrimiento. Va a ser, asocio sufrimiento a ignorancia. Entonces, a mi juicio es necesario, inclusive para los estudiantes de autoconocimiento, definir claramente qué es lo que quiero, para qué lo quiero. Y el asunto es también saber cuál es el punto de partida de donde voy a salir. Saber que estoy partiendo de la dualidad. ¿Qué significa? Yo y lo demás. Yo y Dios. Si ese es el punto de partida, ok, está perfecto. Si yo ya sé que estoy canalizando mi energía desde algún lugar hacia algo concreto, una imagen, un personaje, ya puedo ir hacia el Visista Advaita para después llegar a la Advaita. Pero el asunto es, dentro del marco de referencia, ¿desde dónde parto para hacer qué cosa? Si Raúl como arquitecto no se panta primero a planificar un preanteproyecto con un diseño, no va a poder hacer una estructura. Ese mismo criterio, como decía Basista al principio, ya, espacio, tiempo, acción y medio para lograr el éxito de algo, en el campo, digamos, del autoconocimiento, eso es fundamental. Tengo que tener claridad qué es lo que quiero. Si yo parto de la base de que yo quiero liberarme,
Ya sé que estoy en el Dvaita, en la dualidad, porque me estoy identificando como, digamos, persona con el personaje humano. Entonces digo, ¿quiero liberarme de qué? Y bueno, quiero liberarme de la idea del samsara. Sí, pero ni idea de lo que es samsara. Bueno, la reencarnación, pero eso es una creencia. No, aquí ahora quiero liberarme de lo que me está haciendo sufrir. ¿Ya? Y poco a poco voy sacándome las cosas pesadas de encima. Y aquí quiero también esclarecer algo que a veces nosotros en nuestro discurso hablamos. Tenemos la tendencia a asimilar las vásanas como algo siempre negativo. En realidad las vásanas son de las dobles naturalezas. Usamos las vásanas positivas para justamente eliminar las vásanas negativas. Entonces estamos como humanos en la dualidad y eso no lo podemos negar. ¿Ya? Y como dicen, los sabios van a tener la mente hasta el final de su encarnación. Entonces, si los sabios van a tener la mente hasta el final de la encarnación, nosotros también. O sea, no vamos a dejar de tener la mente. Que la mente vaya para un lado es otra cosa, pero ahí viene la función del discernimiento y el intelecto y saber dónde queremos colocar la energía. Entonces, es necesario, a mi juicio, tener claro el propósito. El propósito es para qué quiero hacer lo que voy a hacer. En la medida, en tiempo, lugar y circunstancia, que tenga claridad de cuál es el propósito, voy a tomar en cuenta desde dónde voy a partir. No es lo mismo partir desde la idea que voy a empezar a ser hoy, digamos, vegetariano, luego de haber comido muchos años o toda mi vida carne, para empezar, digamos, a dejar de eliminar las tendencias tamásicas que tengo en la mente, que aquel que tiene 50 años de vegetariano. No es lo mismo, tenemos que ver desde dónde partimos y tener claridad del punto de partida y una tendencia ya del punto de llegada, que generalmente es cualitativa, no cuantitativa, por más que utilicemos una herramienta que, además del propósito, es la disciplina, el esfuerzo correcto. Hay muchos y miles de conceptos, pero a mi juicio tengo que tener claridad de eso, desde dónde parto, para dónde quiero ir. Y de esa manera después veo cómo lo quiero hacer. Entonces, allí en el camino sí es necesario estudiar cuál va a ser el método que voy a trabajar. Porque si me voy a meter en un instituto de yoga, no me va a llevar al autoconocimiento. Si voy a buscar poderes para liberarme, no me va a llevar al conocimiento. Y allí sí, tener la claridad de decir, bueno, y la otra, tengo que hacer cosas para lograr esto en el afuera. No, es hacia adentro, es colocar el Atma Vichara, o sea, la investigación hacia adentro. Y para eso es necesario, sí, algunas herramientas. Y como bien decía José Alberto al principio, llama y ni llamas. ¿De qué sirve meter en el pranayama si no aplico llama y ni llama? Para eso están las reglas de juego de la vida diaria. Porque no todo el mundo parte desde un punto de vista igual al otro. Cada uno parte desde el suyo y desde la circunstancia, el aquí y ahora. Si en una circunstancia me impide hacer eso, y bueno, me impide porque me toca hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Satya y Dharma. Y allí el asunto es ir buscando intuitivamente cuáles son los medios que a mi juicio creo que son los más útiles. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Y no hay un solo camino, cada uno tiene el suyo. Hay prescripciones generales, pero mientras no hagamos el trabajo de tener claridad de qué es lo que quiero, para qué lo quiero, no podré buscar el cómo lo quiero y siempre es en función de tiempo, de lugar y circunstancia y no todo el mundo tiene interés en el autoconocimiento. Eso les puedo asegurar según la experiencia. No todo el mundo está interesado. Es necesario que la persona sepa claramente qué es lo que quiere, para qué lo quiere y luego buscar cómo lo quiere hacer. Porque como nos dice Swami, la misma energía que ponemos en el afuera, en la búsqueda de títulos universitarios, de poder, de dinero, etcétera, es la misma energía que se utiliza para el campo del autoconocimiento. El asunto es, ¿qué es lo que quiero? Om Sri Sairam. Marco, querido, todo queremos. Dejar de sufrir, como dice el eslogan de la religión evangelista, pare de sufrir. Creo que todos queremos dejar de sufrir El y budismo también. bueno, pero eso me da risa porque lo veo a la noche. Ese eslogan. Porque todos queremos parar de sufrir y todos buscamos paz y felicidad. Creo que es lo que todos deseamos, dejar de sufrir y tener paz y felicidad.
Amor, dinero y salud es una de las primeras cosas que te piden cuando uno va a buscar Fua. una tarotista. Y ahí le erramos, pero mal. Ahí le erramos mal. No nos va a traer ni pan ni felicidad. Que Sí, estemos todos bien. oración. Adelante, profe. Gracias. No, justamente, todos queremos felicidad y salud, pero siempre vamos por el camino equivocado, lamentablemente. Claro, claro, Zairán. Un onipresente. Zairán. Sigue el sábado que viene el tema, ¿eh? Sigue. Om Shanti, Shanti, Shanti. Zaira.